Hola, yo soy Virginia Costa y voy a demostrarles una de mis recetas preferidas que le gusta a mi familia. La de hoy es arroz con carne molida, que se junta todo. Entonces, para explicarles el plato de hoy, que era el arroz con carne, aquí tenemos los ingredientes, que es el arroz, este tipo de arroz, parboiled, porque ese es el que queda desgranado, la sal regular, ajo en polvo, aceite de oliva, comino, que se le echa un poco a la carne con la fritura de la cebolla, que también es la cosa que le da el sabor. Y entonces la ensalada, que va a ser de lechuga, tomate y palta, que se le pone un poquito de vinagre con pella y aceite de oliva para que quede bien sazonada. Una cosa que les quería explicar: en el tiempo de COVID lo que estoy haciendo es lavando bien el tomate antes de pelarlo, porque a mí me gusta pelado, lavarlo con detergente y agua caliente. Lo mismo a la palta, para que no tenga ninguna contagio por si acaso. Este es el primer paso para la ensalada. Entonces primero se hace hago un sofrito de cebollita picadita, y el arroz. Generalmente hago 2 tazas de arroz, que se le ponen 4 tazas de agua. Le pongo pepper, ajo en polvo y sal. Y después que el arroz está listo, hay aceite de oliva también, un chorro de aceite de oliva. Y después que está listo, la carne molida ya cocinada aquí y el arroz listo acá, lo junto así al arroz con carne. Sazona la carne molida. Espérate un poco que salga ahí. Entonces, ahora, para que ya vean la carne que está ya cocinada, bien separadita, y el secreto aquí es haber freído la cebollita antes, que le da el sabor especial a la carne. Entonces vamos a esperar que el arroz esté listo y lo vamos a juntar todo. Bueno, entonces ahora viene la parte final de la receta, que después que ya la carne está cocinadita y el arroz también ya está listo, graneado, ¿se puede ver? Así, ¿ves? Está graneadito. Entonces se junta, se hace la infusión. Ya. Y queda listo el arroz con carne. ¿Qué les parece? Se pela el tomate bien peladito. Ok, tenemos el tomate listo. Entonces hacemos lo mismo con la pasta. Y entonces la pico aquí para la ensaladita. Picamos la lechuga, sal, un poquito de vinagre, pero es que este es el vinagre que hay que echarle porque es el que le da buen sabor, y el aceite de oliva. Entonces ya lo revolvemos bien revuelto y ya está la ensalada
lista. Y sabrosa. Por ahí te dan la ensalada seca que no tienen sabor a nada. Así. Les va a gustar. Gracias por mirar mi receta. Acuérdense de suscribirse para que podamos ver el próximo plato que les voy a preparar.